buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a hablar sobre el comportamiento de la opinión pública, sobre los diferentes estudios que se han venido realizando desde el día 17 de abril, o del 14 de abril, perdón, cuando se realizaron las elecciones presidenciales. La medición de cómo está el país con respecto a la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, cómo es evaluado su equipo, cómo son evaluados los liderazgos tanto del gobierno como de la oposición. Y por eso tenemos hoy como invitado a Oscar Schemmel. Él es el director de Interlaces, esta empresa pues, que aborda la investigación de opinión pública en nuestro país. Bienvenido, Oscar. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo estás? Muy bien, primera vez que me corresponde entrevistarte en televisión. Hemos hecho muchos programas en radio. Muchos programas, ¿no? Y siempre conversamos. Claro, así es. Bueno, Oscar, en primer lugar, quisiera preguntarte sobre lo que diferencia a una encuestadora de otra encuestadora con respecto a los métodos. ¿Por qué vemos a veces resultados tan disímiles en investigaciones que se hacen sobre el mismo tema? Bueno, puede haber diferencias en algunos momentos entre los resultados de distintas encuestadoras, pero es en algunos momentos y tiene que ver quizás con un diseño muestral distinto, con la formulación de un cuestionario distinto, pero en general las encuestas más importantes del país, ahí reivindico el labor de toda la industria, ha sido acertado, realmente ha reflejado el comportamiento de la sociedad venezolana en distintas coyunturas. En general, las empresas encuestadoras, por supuesto incluyo Interlaces en esta pregunta, ¿son químicamente puras o tienen su corazoncito? No, yo diría que son químicamente puras. Los resultados de una investigación hecha a través de una metodología científica certera son resultados transparentes. Se comenta mucho que los resultados de las encuestas pueden estar manipulados, pero es absurdo. Una encuesta que no refleje lo que realmente está pensando, sintiendo la sociedad, es una encuesta que no sirve para nada. Los resultados de una encuesta no influyen en el comportamiento electoral en este caso. Entonces, ¿para qué sirve una encuesta? Si, por ejemplo, en una elección un candidato quiere saber cómo está, quiere exhibir que tiene 4 o 5 encuestas que lo dan como ganador, ¿eso no influye para nada en la intención de voto? No. La gente toma una posición política y una decisión electoral. Eso independientemente de los resultados de una encuesta. Tú no te dejarías influir por una encuesta. La mayoría de los venezolanos tampoco. Si soy candidato y estoy muy mal, a lo mejor me retiro. Claro, las encuestas son herramientas de inteligencia. De hecho, nosotros, Interlaces, más que una encuestadora, es una agencia de inteligencia. No solamente hacemos los diagnósticos que nos proporcionan estas metodologías de investigación, sino generamos estrategias y recomendaciones. Hacemos análisis situacional, formulamos escenarios, hacemos recomendaciones a nuestros clientes, recomendaciones estratégicas, sobre todo en el campo comunicacional. ¿Por qué puede equivocarse una encuestadora? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? El 14 de abril muchas encuestadoras se equivocaron. Dieron cifras que no se parecieron al resultado final. Incluso las últimas cifras que dio Interlaces no se parecieron al resultado que se dio el 14 de abril. ¿Qué pasó allí? Las encuestas de cara al 14, ¿no? El 14 de abril no se equivocaron. En general, las encuestas reflejaron los distintos momentos en el comportamiento electoral de la población. El presidente Nicolás Maduro arranca la campaña electoral con 18 puntos de ventaja. Y en eso coincidían la mayoría de las encuestadoras y todas las encuestadoras serias del país. Hay una caída vertiginosa, acelerada, récord Guinness, diría yo, como nunca se había visto en una campaña electoral en Venezuela, donde el comportamiento electoral cambió, o la decisión de votos cambió en apenas 15 días, o se modificó significativamente en 14 días. El último reporte nuestro, al 11 de abril, o sea, días antes, reportaba ya una brecha que había bajado de 18 a 9 puntos. Si esa tendencia continuaba y si la velocidad del cierre de la brecha se mantenía, posiblemente el día de las elecciones la brecha estaría en 3%, 2-3%. El presidente Maduro estaba perdiendo más de un punto diario. ¿Qué les faltó a ustedes para percibir
lo que fue luego el resultado, que fue cerrado menos de un punto. Medir hasta el último día de las elecciones. Nosotros medimos hasta 5 días antes. Y la brecha era de 9 puntos. Si la velocidad de la reducción de la brecha se mantenía, seguramente nos encontraríamos el día de las elecciones con una brecha a favor de Nicolás Maduro de alrededor de 3-4 puntos. Ahora, tú acabas de decir algo muy interesante, y es que Interlace no es solamente una empresa que hace medición de opinión, sino que hace inteligencia. ¿Qué falló en la estrategia electoral del candidato Nicolás Maduro, hoy presidente, para que se produjera esa caída tan vertiginosa que tú dices que es récord Guinness, que no se había visto? Sí, mira, la campaña de del presidente Nicolás Maduro, fue un desastre. Nunca había visto tantos errores juntos que se acumularan en tan corto tiempo. Una caída de 17, 16 puntos en 15 días, un punto por día, es realmente histórico. Eso va a pasar a la historia electoral. ¿Qué pasó en primer lugar? Antes de 15 días antes de las elecciones, 20 días antes de las elecciones, el presidente Maduro aventajaba al candidato de la oposición por 18 puntos. Y es más, cuando uno le preguntaba a los venezolanos, ¿quién cree usted que va a ganar?, la brecha aumentaba significativamente hasta 30 puntos. La mayoría de los venezolanos al comienzo de la campaña electoral creía, más del 60% pensaba que el presidente Nicolás Maduro ganaba. Todo eso se fue recortando. Primer error, haber pasado de un luto A una fiesta. A una fiesta. Eso realmente desconcertó y cambió una estrategia que hasta ese momento era exitosa: mantener vivo a Chávez hasta el día de las elecciones, mantener a Chávez como el centro del debate. Yo incluso, si hubiera sido candidato en ese momento, le hubiera dicho a los venezolanos: yo no voy a hacer campaña electoral. Este país está de luto por la pérdida de un líder fundamental, y hubiera mantenido el luto hasta el día de las elecciones. Se cometieron fallas en el discurso. Se pretendió incluso apresurar la construcción de un liderazgo en la persona de Nicolás Maduro en muy corto tiempo. No había manera de construir un liderazgo en tan corto tiempo. Había que mantener viva la figura del presidente Chávez, había que mantener el luto permanentemente hasta el día de las elecciones para consolidar la cohesión de los seguidores del presidente Chávez. Aún así, y esto yo creo que es relevante, porque históricamente los adversarios del oficialismo han subestimado el potencial cultural, simbólico, afectivo que representó el presidente Chávez y que representa hoy todavía el chavismo. Y en las elecciones del 14 de abril, el propio chavismo subestimó ese peso de Chávez. Claro. Sí, se confiaron también. Muchos chavistas no fueron a votar. La brecha se recorta aceleradamente el día de las elecciones, también porque un sector del chavismo, por dolor, por luto, por no identificarse, por haber perdido, porque se perdió de alguna manera el luto durante la campaña electoral, no fueron a votar. Pero la idea central, a pesar de unos errores gravísimos en la campaña electoral, de errores en el discurso, de una crisis económica que en ese momento estaba golpeando a los venezolanos, alto costo de la vida como no se había visto en varios años, de ese abastecimiento y la ausencia del líder fundamental de la revolución bolivariana, a pesar de todo eso, más de la mitad de los venezolanos votaron por un desconocido, solo porque el presidente Chávez así lo solicitó, lo pidió o lo ordenó. Tenemos que hacer la pausa, eso es una fuerza extraordinaria. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con Oscar Schemmel, director de Interlace, y quiero dar nuestro Twitter nuevamente, @VladimirAlauna_GB, para sus preguntas, para su participación. Y te dejaría una pregunta al aire. ¿Qué fue lo que hizo Capriles en la campaña que haya contribuido a bajar la brecha o a disminuir la brecha? ¿O es que todos fueron nada más las equivocaciones de la campaña de Maduro? Vamos y ya regresamos con Oscar Schemmel y vamos a hablar de cómo están los números actualmente. No nos vamos a quedar en abril. Ya regresamos.